Continuamos con más información acá en Viva la Mañana y me da muchísimo gusto presentarles a nuestro siguiente invitado. Pero antes de darle a conocer precisamente qué nos estará acompañando, alguna vez, y te lo pregunto con mucha naturaleza y que seas franco, ¿te gustaron las matemáticas o a lo mejor era una materia a la cual te corrías y no querías saber mucho de ello? Bueno, a lo largo de los años hemos experimentado distintos métodos que nos ayudan a acercarnos de una manera mucho más amigable a entender el mundo tan maravilloso de las matemáticas. Y les voy a decir cómo, gracias a Luis Chiva, presidente para Kumon en México y Centroamérica, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días y gracias por estar Buenos días, acá. Diana. Buenos días, gracias por invitarme a tu programa. No, para nosotros es un gusto, pero como estábamos platicando, ¿no? Antes de entrar realmente a la entrevista, las matemáticas muchas veces nos daban miedo, era una materia que no queríamos, pero hay un método con más de 60 años de experiencia que inició en Japón. Para quienes no conocíamos, a lo mejor nos podrías explicar qué significa el método Kumon. Sí, bueno, primero el nombre se toma del fundador del método, el profesor Toru Kumon, un profesor de secundaria superior en Osaka, Japón, que hace 65 años crea este método para su hijo, para apoyarlo en dominar las matemáticas. Después de eso, el método se expandió primero a Estados Unidos, Europa, ahora estamos presentes en 63 países. De hecho, Guatemala es el país número 63. Estamos muy felices de poder Una muy lanzar buena acá. noticia, Sí, claro, y estábamos conversando de la facilidad que tenemos también de tener acceso a este mundo maravilloso, de descubrir que a lo mejor sí somos buenos para las matemáticas, simplemente se había presentado de alguna manera distinta, que nos había rechazado cierto miedo por ahí, o generado, mejor dicho, cierto miedo. Pero ¿qué nos podrías decir? A lo mejor en las personas que están en casa, ¿qué nos diferencia el método Kumon de otros métodos de aprendizaje? Sí. Yo creo que lo primero es que nosotros partimos del punto de pensar que si algún alumno no va bien en la escuela, en matemáticas, no es culpa de él. Claro. Lo más importante es cómo podemos enfocar el aprendizaje de tal forma que él empiece en el estudio en un punto que sea confortable para él, que empiece a disfrutar de las matemáticas y después de ese punto comienza a avanzar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, algún alumno que está con problemas en división, por ejemplo, pudiera ser que el origen sea en las restas, es decir, no resta bien, por eso no puede completar una división. Entonces empezamos a practicar las restas, por ejemplo, y vamos avanzando hasta que él domina las divisiones, inclusive avanza más allá de su grado escolar. Es así como trabajamos, y no solamente en matemáticas, tenemos también un programa de inglés. Entonces, básicamente creemos que cualquier niño tiene el potencial de poder dominar las matemáticas, el inglés, cualquier cosa que se proponga, siempre y cuando haya un método bien establecido. Claro, y respaldado con tantos años de experiencia, y por supuesto creo que hemos visto muchísimas veces, a lo mejor no hemos ido directamente a Japón, pero sí sabemos de la cultura, de realmente que son unas personas tan íntegras, tan cabales en todo, y obviamente dominan las matemáticas de una manera formidable, que realmente me gusta que no tengamos que viajar, sino que ahora tenemos, gracias a, digamos, a las plataformas, acceso a ellos estando desde nuestro lugar, ¿verdad? Cómo funciona, cómo impacta, los resultados que se tienen en los niños, y precisamente de ello quisiera que me platicaras. Me estabas mencionando que es de la edad preescolar, podríamos tener hasta una edad adulta. Sí, exactamente. Tenemos alumnos desde 3, 4 años. Una vez que ellos pueden tener el lápiz en su mano, ya nosotros con eso empezamos. Y tenemos personas 60 años, 65 años. Básicamente la mayoría están entre unos 4 años a unos 10 o 12 años. Pero el método es aplicable a cualquier edad. Eso es lo más interesante, porque como te repito, ¿verdad? No sé a ti cómo te presentaron las matemáticas, pero en mi caso a mí me daban pánico, sinceramente. Y es la manera de que ha cambiado tanto, la educación ha evolucionado de tal manera que nos están presentando y abriendo un abanico de distintas opciones que nos permiten a nosotros como padres responsables presentarles a nuestros niños distintas herramientas para que ellos puedan ser realmente todo lo que quieran, porque la matemática es la base de todo, Luis. Exactamente, las matemáticas forman el pensamiento, el razonamiento lógico y están presentes en todo lugar, en todo lugar. Cuando llegas a disfrutar de las matemáticas, pues se te abre un abanico muy grande, inclusive, por ejemplo, cuando los niños deciden qué estudiar. Sí. Si no sabes matemáticas o no las dominas, pues es un poco limitado la opción, el abanico de carreras que puedes escoger. Luis, y para todas aquellas personas que están muy interesadas sobre conocer este método, cómo funciona y sobre todo de ya involucrarnos en este método Kumon, ¿cómo los encontramos? ¿Dónde los podemos buscar? Primero en las redes, estamos en Facebook y en Instagram, Kumon Guatemala. También, por favor, podrían acercarse a nuestros centros. Ya tenemos 2 centros abiertos, uno Las Américas, es zona 13, en la cuadra 10, el número 10. Tengo la dirección exacta que ahorita les paso. Y en Carretera de Salvador,
Vilaflor, es el centro comercial Vilaflor. Vilaflor, perfecto. Vilaflor. Entonces ya lo sabemos, los podemos encontrar a través de las redes sociales. Ahora hay 2 nuevos centros, la apertura de 2 nuevos centros de atención y también de las franquicias para quienes se les sea mucho más cómodo poder llevar a sus niños para aprender todo ello. Obviamente tendremos los profesionales siempre involucrados en atender a los niños de la mejor manera. Sí, y la dirección acá tengo la dirección exacta. Iniciamos operaciones en 2 centros. Muy bien. El primero, centro comercial Vilaflor, en el segundo nivel es el kilómetro 16.5, carretera del Salvador. Nuestro segundo centro es en la avenida Las Américas, 10, zona 13, Ciudad de Guatemala, y están por aperturarse próximamente en Majadas y Cayalá. Ahí en todos lados. Sí, y tenemos 2 más que están como, son franquicias disponibles, se pueden adquirir, una en San Cristóbal y la otra en Naranjo. Con estas 6 completamos nuestra primera fase de expansión en Guatemala. Me encanta, Guatemala es el país número 63 que se ve inmerso ya en esta cultura nueva donde nos presentan las matemáticas de una manera tan amigable, donde sí, me gustó algo que tú dijiste, no es que el niño sea malo, a lo mejor no se le ha enseñado bien y no es culpa de uno como niño, sino que realmente tener las herramientas necesarias para poder ser excelente, sobre todo cuando estamos hablando de las matemáticas. Y ya por último, ¿alguna invitación final, Luis, que quisieras compartir con nosotros? Bueno, primero, hemos notado que hay un gran interés en la educación acá en Guatemala. Guatemala es el tercer país de Centroamérica en el cual incursionamos. Primero fue Panamá, segundo fue Costa Rica y Guatemala. Entonces, yo creo que nos gustaría ser un aliado en la educación de sus hijos, en crear un futuro, pues, brillante, prometedor para todos. Y por favor, creo que la invitación sería que visiten nuestros centros. Tenemos, llamamos test de diagnóstico, es un test que aplicamos de modo gratuito en el cual vemos cuál es el punto en el cual el niño se siente confortable. Lo que mencionaba anteriormente, si tiene problemas en multiplicación, quizás no sea multiplicación, quizás sea sumas. Vamos a encontrar ese punto y le vamos a crear un plan exactamente, sí, y se crea un plan individualizado para ese niño, porque nuestro método es individualizado. Si vas a un centro puedes encontrar 50, 60 niños y cada uno tiene un plan de estudios diferente. Qué interesante, sí, sí. Muchísimas gracias, ya lo saben, entonces a través de las redes sociales estaremos ya dispuestos a conocer más de este método. Me ha encantado platicar contigo y obviamente a padres de familia siempre motivarlos a que busquen nuevas alternativas de aprendizaje para sus hijos. Y saben que las matemáticas, además de que nos ayudan en muchísimas áreas de nuestra vida, nos ayudan a desarrollar un carácter que tanto se necesita en esta sociedad. Muchísimas gracias, Luis. A ti, muchísimas gracias, Diana. Gracias. Gracias. Bueno, y nosotros continuamos con mucho más acá en Vivo en la Mañana y me voy rápidamente contigo, Celeste.